Buenos días, hermanos, hermanas. Bendiciones. Y yo quiero invitarles a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 11. Vamos a leer juntos, vamos a leer antifonalmente. Yo voy a leer versículo 1, usted 2, así como así hasta 11. Dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y mire, y aquí un cabello blanco. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser vivientes que decía: ven y mira. Cuando abrió el tercer sello, y oí al tercer ser vivientes que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en el mano. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de 4 seres vivientes que decía: ven y mira. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Vamos a leer juntos. Se les dieron vestiduras blancas. Se les dio que descansen todo un poco del tiempo, hasta que se completará el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de seres muertos como ellos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios nuestro Padre Celestial, Señor, tú eres digno de recibir honra y poder, porque Dios es nuestro Creador. Y también, Señor, nosotros queremos alabar el nombre de Jesucristo, porque Jesús, como Cordero inmolado, para redimirnos con sus sangres. Señor, este tiempo nosotros queremos escuchar sus palabras. Señor, ilumínanos para que nosotros entendamos bien sus palabras. Señor, y también por medio de Apocalipsis nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y su plan. Y también su amor, su misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Y también yo dejo todo el tiempo de sermón en la mano de Dios, Señor. Cuidarlo y guiarlo. Y también, Señor, por medio de este sermón, nosotros queremos tener gran esperanza del reino de Dios y también
aprendemos la soberanía de Dios, Señor. Cada momento que nosotros pasamos pruebas que la vida nos da, Señor, ayúdanos a recordar sus manos, su soberanía. Y también Dios siempre tiene control de nuestras vidas. Señor, gracias, gracias. Te oramos en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, titulando ¿Cómo reaccionamos ante el juicio de Dios? Por eso, hoy y siguiente domingo, yo voy a predicar titulando ¿Cómo reaccionamos ante el juicio de Dios? Basado en Apocalipsis capítulo 6 y 7. En realidad, cuando uno escucha Apocalipsis, que viene la mente de ellos como 4 jinetes. Pero por medio de este capítulo 6 o Apocalipsis, Dios quiere hablar otra cosa a las 7 iglesias que están en Asia Menor, primeramente. Y también Dios quiere que sus hijos encuentren otras cosas. Por eso esta mañana yo quiero compartir lo que nosotros debemos conocer por medio del capítulo 6. Primero, que Jesús toma iniciativa y soberanía de Dios. Nosotros escuchamos capítulo 4 y 5. Capítulo 4 y 5, una adoración celestial, una alabanza a Dios, el culto a Jesús como Cordero, como león de tribu de Judá y Cordero. ¿Por qué estos capítulos importantes? Por medio de estos capítulos, nosotros podemos ver quién inicia este juicio, calamidades, desastres. Capítulo 5, nosotros podemos encontrar un libro sellado con 7 sellos. En el mundo, en el universo, no hay persona que tiene digno de ser digno de abrir libros. Solo único. Solo una persona, es Jesús, puede abrir libros. Por eso, versículo 7 de capítulo 5, nosotros podemos ver que Jesús, el Cordero, tomó el libro de la mano derecha de que está sentado en el trono, de la mano de Dios. Por eso nosotros vemos hasta este momento, Jesús tomó el libro. Y capítulo 6, nosotros podemos ver siguientes pasos. Versículo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién abrió estos sellos? Cordero. Desde ese momento se empieza un juicio de Dios. Versículo 3. ¿Quién abrió el segundo sello? ¿Cuándo abrió el segundo sello? Cuando Cordero abrió el segundo sello. 5. ¿Cuándo abrió el tercer sello? ¿Quién abrió el tercer sello? Cordero. Todas las cosas empiezan desde el mano de Jesús. Cuando Jesús abrió el sello, empieza el juicio de Dios a la tierra. Hoy en día muchas personas tienen interés
¿qué significado? ¿Qué es un jinete montado? Un caballo blanco, caballo negro. Pero primeramente la Biblia nos enseña quién maneja este proceso de juicio de Dios. Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Nosotros ya vemos quién es Jesús, qué hizo Jesús en el capítulo 5. Jesús, con su sangre, nos ha redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quién es Jesús? Jesús murió en la cruz por nosotros, por mí. Por eso, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, nosotros debemos recordando quién es Jesús. Jesús murió por mí. Jesús es nuestro Redentor. Y también Jesús abrió uno de los sellos. Por eso todo el juicio viene en la mano de Jesús. Dios le entregó su autoridad a su Hijo Jesús. Por eso, por favor, Apocalipsis es un libro de la bendición para los cristianos. 10 plagas en Éxodos es un evento bendito para los israelitas, porque por medio de esas 10 plagas, los israelitas podrían escaparse de Egipto. Ellos pueden entrar a la tierra prometida. Pero para los egipcios que no creen en Dios, odian a Dios, esas 10 plagas no es la bendición, es maldición. Nosotros podemos aplicar esta verdad en Apocalipsis. En Apocalipsis se aparecen muchos juicios de Dios, pero estos juicios no es maldición para los cristianos. Es una bendición. En adelante yo voy a explicar un poco más este tema. Pero primero nosotros debemos recordar que Jesús abrió uno de los sellos. Jesús toma iniciativa este juicio. Y también yo quiero ver una más. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Yo voy a leer capítulo 8, versículo 1 y 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y después 5, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Pero cuando usted lea Apocalipsis, cada séptimo sello o séptimo copa y trompeta se sale la misma expresión. Y también, antes de empezar juicio de Dios por sellos, también capítulo 4 nosotros podemos ver estas expresiones. Capítulo 4, versículos 5. Del trono salía relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿De dónde salen relámpagos, truenos, voces? De trono. Este trono, Dios sentado a este trono. Por eso,
Apocalipsis nos enseña muy claramente quién toma control todo el juicio. Dios. Jesús abrió el sello cuando empieza una calamidad, algún juicio en la tierra. Y cada momento que termina de cada calamidad, de sello y trompeta, se concluye una obra de Dios, una presencia de Dios. Apocalipsis siempre quiere hablarnos quién es Jesús, quién es Dios. Dios es soberano. Hoy nosotros celebramos el Día de Reformadas. ¿Cuál es la fe más importante para los reformadores? La soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios toma control. Dios gobierna el mundo. Dios domina toda la historia de la humanidad. Se ve que hay unas cosas, algún acontecimiento sucede por casualidad, pero nosotros creemos que estas cosas también están en la mano de Dios. Esa soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios está vivo y sigue dominando, gobernando el mundo. Apocalipsis quiere decir estas cosas a nosotros. El Cordero abrió uno de los sellos, segundos sellos, terceros sellos, 4 sellos. Eso es muy importante. Por favor, recuerden quién es Jesús, cuál es el papel de Jesús y la soberanía de Dios. Y segundo, por favor, la caída del hombre y juicio de Dios. Y nosotros vamos a ver 4 jinetes. Pero, primeramente nosotros debemos ver algunos versículos que en Antiguo Testamento tenían relación con estas cosas. Por favor, no interpreta Apocalipsis desde el punto de vista del siglo XXI. Para entender bien, hay unas imágenes, símbolos, números que están en Apocalipsis. Nosotros debemos leer Antiguo Testamento, porque en Antiguo Testamento es muy familiarizar los primeros destinatarios de Apocalipsis. Por ejemplo, Zacarías 1:8, Zacarías capítulo 1, capítulo 6, se aparecen los mismos versículos, 4 caballos. Por eso vi de noche, he aquí, un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba dentro de los mirtos que habían en la hondura, y detrás de él había caballo, alazanes, overos y blancos. Entonces dijo: ¿qué son estos, Señor mío? Me dio el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondieron y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. ¿De dónde vienen estos caballos? De Jehová. Jehová envió. También, ¿de dónde vienen estos jinetes? Dios envió. ¿Cuáles serán poco diferentes? Zacarías, estos caballos para como una patrulla en la tierra, recorren la tierra. Pero el Apocalipsis, ellos
le realiza el juicio de Dios. ¿Cuál es el punto común? Todos vienen de Dios. Y siguiente. Y también, Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuántos más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Por medio de Ezequiel, Jesús le da un juicio, un castigo de Dios a la Israel, a Jerusalén. Ha cometido pecados, hicieron algunas cosas contra Dios, pero juicios terribles, espada, hambre, fieras, pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Hay un juicio de Dios que aparece en Apocalipsis. No existía solo en Apocalipsis. En Levíticos y también Ezequiel es como una promesa, un pacto. Esta es una historia que está, un contenido que está en el pacto entre Dios y los israelitas. Por eso Jesús realiza su juicio según sus palabras. Vamos a ver, la primera jinete simboliza la cruel guerra mundial, la conquista militar. Algunos eruditos interpretan primera jinete como un símbolo de Jesucristo, porque él montaba un caballo blanco. Es muy similar en Apocalipsis 19, pero según el contexto de capítulo 6, esta interpretación no muy de acuerdo. Por eso, muchos eruditos y también yo quieren interpretar como una guerra mundial, la conquista militar. Y segundo, jinete se refiere a la terrible guerra civil y disturbio. Se quita la paz. Y 3 jinetes la hambruna y escasez. Y 4 jinetes se refiere a la muerte y pestilencias. Pero yo quiero que nosotros pongamos atención, no estas cosas. No, primeras cosas, estas cosas. La guerra inevitablemente causa hambrunas, epidemias. ¿Sí? Estas 4 calamidades están profundamente relacionadas entre sí. Nosotros pensamos, por eso ¿cuándo sucede estas guerras mundiales? ¿Cuándo sucede estas cosas, calamidades? ¿Cuándo? Por eso cuando nosotros escuchamos una guerra que se ocurre en la Medio Oriente, esta tercera guerra mundial, 4 guerra mundial, como Armagedón. Pero, cuando usted lea la historia de la humanidad, ¿se existía un tiempo que sin guerras? Siempre. Tribus contra tribus, país contra países, nación contra nación. Siempre ha existido las guerras. Hoy en día también. Israel, Hamas, Líbano, y Rusia, y Ucrania. Y también, aunque nosotros no podemos ver, escuchar en la noticia, pero en muchos países en África y también Asia, hay guerras civiles.
Gracias. Como la escasez. Hoy en día, un día, tira comida como basuras. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos países desarrollados, ellos tiran comida como basuras. Pero el contrario, también hoy en día, siglo XXI, existen unos países, unas personas están muriendo por hambre. ¿Falta comidas? No. Trigos que produce en Estados Unidos y China, todas las personas, toda la gente vive en el mundo hoy puede comer. Pero existe escasez de la comida. Hoy en día hay muchas veces, muchas personas sufren por falta de agua. Falta de médicos, medicamentos. ¿Por qué suceden estas cosas? Muchas personas solo pensaban algún juicio de Dios que va a suceder en el futuro, pero en la historia nosotros seguimos viviendo este tiempo. Pero ¿por qué no termina estas escasez, guerras, conflictos? Hay varias razones, pero según la Biblia es como un estado, consecuencia de la caída del hombre por el pecado. Aunque en la bodega se aumentan muchas comidas, pero ellos no le comparten a las personas que necesitan comida para sobrevivir hoy y mañana, para ganar dinero. Hoy se desarrollan muchos técnicos, ciencias, pero cada momento que desarrolla de armas, más personas se mueren. ¿Por qué? Muchas personas no quieren perder su poder. Toda la persona tiene un deseo de poder, deseo de dinero. Por medio de capítulo 6, nosotros debemos ver la depravación total de seres humanos. Todos somos pecadores. Hay algunas personas que dicen que eres bueno, se ve bueno, pero ante Dios no es bueno. Tal vez una persona es buena, pero una persona permanece en una sociedad no es bueno. Porque muchas personas en Alemania estaban de acuerdo la plan de Hitler. Personas son buenos, indudablemente buenos. Tal vez ellos no rechazan, no hablan, no proclaman, no resisten fuertemente.
plan de Hitler. Hoy en día también. ¿Por qué? Todos pecadores. Por eso, lo que nosotros estamos aquí es gran bendición, la gracia de Dios. Solo gracia de Dios. Eso es muy importante. Último, Dios responde a las oraciones de los mártires. Y versículo 9 se cambia de ambientes. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgáis y vengáis nuestras sangres en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y le dio que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos con ellos. Cuando usted lea la Biblia, nosotros encontramos algunos versículos que nunca podemos imaginarse un carácter de Dios o algún carácter de las personas en la Biblia, pero Salmo 94:1 dice: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Quién es Dios? Dios de las venganzas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado Dios de las venganzas? Dios de amor o misericordia. Pero salmistas oran a Dios, Dios de las venganzas. ¿Por qué? Porque los justos están pasando por gran persecuciones. Romanos 12:19, no os vengáis vosotros mismos. La Biblia nos enseña muy claramente que personalmente no hace venganza, no haga venganza a sus enemigos. Pero ¿cómo nosotros podemos soportar este tiempo? Romanos 12:19, yo voy a leer todos los versículos. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo citado en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Siempre el juicio de Dios es justo, porque Dios juzga a los pecadores, a las personas que hacen contra Dios. Lo que nosotros debemos pensar estas cosas: Dios escucha nuestra oración. Hoy yo escuché muchas peticiones de oración. Muchos miembros de la iglesia están pasando pruebas. Yo también. ¿Cuándo termina estas pruebas, dificultades? Hasta que nosotros llegamos al
cielo. Siempre dificultades y persecuciones acompañan a los cristianos. Versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas que los que habían sido muertos. Mártires, alma de mártires. Porque ellos murieron por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenía. Cuando nosotros tratamos de vivir conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros proclamamos el testimonio de Dios, Jesús, siempre nosotros, siempre viene persecuciones, dificultades, burlas del mundo. Nosotros ya estudiamos la situación que está en que estaban 7 iglesias. Muchas iglesias estaban en la persecución de imperios romanos, políticamente, socialmente, económicamente. La Biblia no enseña, levántate con espada, lucha contra imperios romanos. No. Ora a Dios. No abandones su fe, no dejas su fe, pero ora a Dios, ora a Dios. Apocalipsis, una carta pastoral para dar esperanza, ánimo a los cristianos que están bajo persecución. No sé qué tipo de persecución, pruebas usted está pasando, pero recuerda que Dios está con usted. Dios escucha su oración. Dios sabe el significado de sus lágrimas, su dolor. Eso es muy importante. Últimamente yo leer última estrofa de Castillo Fuertes. Castillo Fuertes, cuarta estrofa, dice esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos puede despojar de bienes, nombres, hogar, el cuerpo destruir. Pero siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hoy nosotros celebramos el Día de Reformadas. Por medio de esta actividad, este culto, que nosotros queremos recordar, memorizar. Porque usted ya sabe muy bien la vida de los reformadores. Unos fueron quemados. Unos fueron expulsados de su país. Ellos deberían salir de sus pueblos. Pero ellos no abandonan nunca la fe. Mira, esta palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. No puedes despojar de bienes, nombres, hogares, el cuerpo destruir. Como una persona, como las almas, que está en versículo 9 en Apocalipsis 6. Pero nosotros seguimos teniendo la fe, agarrando la fe, porque Jesús toma iniciativa, todo el juicio, Dios toma control, toda la historia del mundo, y Dios está con nosotros. Y si puedes, yo quiero cantar juntos es solo 4 estrofa de Castillo Fuertes. Y por favor, ayúdame a Ted y Pablo, y si puede servir también. Sí. Vamos a, por favor, busque la 4. Póngase de pie, por favor. Nosotros
entonamos este himno recordando el sermón o capítulo 6 de Apocalipsis. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Okay. Espíritu de Dios muy firme permanece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir. Siempre ha de existir, de Dios el reino eterno. Por favor, otra vez, es palabra del Señor. Es palabra del Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir, de Dios el reino eterno. Vamos a orar. Nos puede despojar de bienes, nombres, hogares, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Ama Dios, gracias porque tú nos das una palabra de las gracias, de la esperanza, del ánimo. Señor, aunque nosotros pasamos por dificultades, pruebas, persecuciones por causa de la fe y testimonio que nosotros tenemos, Señor, ayúdanos a recordar que Dios sigue tomando control y nuestro Dios es soberano. Ayúdanos a recordar la soberanía de Dios y la obra de Jesucristo para nosotros. Y también, Señor, aunque nosotros perdemos todos nuestros bienes, hogares, nombres, hasta nuestra fe, Señor, ayúdanos a mantener firmes nuestra fe en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, gracias. Te oramos en nombre de Jesucristo. Amén y amén.